Yo soy Dardo y soy parte del equipo de Anillos de Saturno. Queremos darle las gracias y la bienvenida a ambos. Teníamos la idea en este Hangout de hablar sobre identidad y accesibilidad en la red. Bienvenidos Pedro y José y queremos que nos cuenten en primera instancia de qué se trata el proyecto CIMIDIC, como para compartirlo con toda la comunidad que va a ser parte del proyecto Medio Mundo. Ok, el proyecto CIMIDIC trata de revalorizar lenguas originarias y de apoyar a que estas lenguas tengan un uso y no mueran. Estamos tratando de ver el tema lingüístico que hay en Bolivia y funciona de la siguiente manera. Es una aplicación que lee diccionarios, que puede importar diccionarios de otras fuentes abiertas como StarDict o GoldenDict que existen en Internet, pero que está orientado a diccionarios de Iberoamérica que están en peligro de extinción, ya que en Bolivia tenemos muchas lenguas originarias. Entonces uno entra a la aplicación y se descarga los diccionarios que quiere de diferentes autores que han cedido su contenido para esta aplicación y de otros que estamos tratando de construir como parte del proyecto para que estén liberados para la comunidad y que de esa manera las personas cuando van a una comunidad que no tiene internet o tal vez su conexión es muy mala, no pueden usar servicios online. Entonces la idea es que lo tengan en un celular, funcione desde los celulares más antiguos con Android, también funciona en iPhone, y puedan tener ciertas palabras clave que necesitan para sus proyectos, para interactuar con la gente, o en las instituciones públicas, cuando viene alguien que no habla español de estas comunidades y quiere un servicio y necesitan algunas palabras clave que pueden encontrar ahí para poder brindarles ese servicio sin obligarlos a que sepan español, ayudándolos a darle un sentido a su lengua y preservarla, ¿no? Entonces, Qué José les va a bueno. explicar un poco de cuál es la situación lingüística, ¿no? En Bolivia. Ujú. Te escuchamos, José. Sí, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Eh, no, en verdad, hemos tenido una experiencia muy bonita desde ya hace muchos años, una inquietud de la comunidad de lenguas, ¿no? Minoritarias, llamaremos así, que este paso a la tecnología es muy importante para estas comunidades, ¿no? Porque es una manera de preservar, de valorizar su propia lengua y el hablante al utilizarlo en la tecnología tiende a revalorizar su propia cultura y lengua, ¿no? Porque en el pasado muchas personas tenían un comentario negativo hacia las lenguas indígenas, originarias, ¿no? Pues creemos que a partir de la tecnología la comunidad de hablantes de estas lenguas se valoriza más su lengua y también por ende su cultura. Por eso, Claro. ¿no? Simi, por ejemplo, el Simi, Dic, viene de la palabra quechua y, ¿no? Dice Simi, palabra, diccionario, Dic, diccionario de palabras, ¿no? Entonces, tiene una relación muy interesante. Y las personas, la gente trata de verlo desde ese punto de vista, que es muy interesante esto, ¿no? Que la tecnología se adecue a la cultura y a la lengua. Uh -huh. Qué bueno. Nos parece más que interesante su proyecto y por eso, digo, es uno de los proyectos elegidos para empezar esta serie de hangouts del proyecto Medio Mundo, porque a la hora de reflexionar sobre cultura digital y cultura en red, nos parecía que en Iberoamérica hay una importante cantidad de lenguas, ahora ustedes me dirán cuántas específicamente hay solo en Bolivia, y que muchas de esas lenguas estaban quedando fuera de este medio mundo que constituye el mundo digital iberoamericano, ¿no? Y a partir de esa reflexión creo que es lo que nos llamó a pensar en la accesibilidad de la red, porque estas personas debían dejar su idioma para poder acceder a la red, y eso es algo de lo que queremos reflexionar con ustedes. Uh -huh. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que eh, a tu pregunta, en Bolivia actualmente tenemos como 36 lenguas, ¿no?
y por el proceso político que está viviendo Bolivia, todas estas lenguas ya son catalogadas como oficiales, ¿no? Entonces ya desde el Estado ya hay un apoyo, un aporte positivo para las comunidades de estas lenguas, ¿no? Entonces creemos que el acceso a la tecnología va a ser un aporte muy importante. ¿Y cómo ayuda Simidic a que estas lenguas tengan mayor presencia en el mundo digital? A que no solo en Iberoamérica nos comuniquemos en el español, que si bien es una lengua que nos aúna a todo, pero no podemos dejar de lado estas otras 35 lenguas oficiales que tiene hoy Bolivia, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan que Simidic ayuda o puede ayudar a que estas lenguas tengan cierta presencia en el mundo digital o participar de la cultura digital? Ajá. Primero, como parte de el hecho de que están en la red y son gratuitas y de conocimiento abierto, cualquier persona puede leer los diccionarios y conocer un poco de su cultura a través de su expresión lingüística, ya que estos diccionarios no están diseñados con palabras muy complejas, sino sea la mayoría de los que hay, inclusive algunos históricos que hay del quechua de Perú, tienen palabras de lo que hablaban ellos en poco español, que simbolizan un poco de su cultura. Por ejemplo, va a encontrar en Simidic, hay un quechua de Holguín, que es un quechua histórico, que es el primer diccionario de 1600, y hay una palabra bien interesante que usan para decir dejar de robar el que tenía la costumbre, y eso te muestra que en su cultura, en esa época, ellos tenían la percepción de que una persona que roba puede convertirse en una persona de bien, que es algo que no existe ahora en nuestro vocabulario en español, que es parte de lo que uno puede aprender cuando está leyendo los diccionarios. Y el otro tema es que al estar presentes de manera global, si bien difunden la cultura de a poco, también ayudan a los procesos educativos, porque en Bolivia hay un déficit de material educativo y esto puede ayudar no solo a profesores, ya que los diccionarios se pueden instalar en computadoras con Linux, con Mac, con Windows, porque son de código abierto y están exportados a StarDict en la página de ILIA. Entonces, ayudan a la educación y ayudan a que los niños cuando crecen, porque en esta época todos empiezan a tener acceso a la tecnología, también puedan tener sus lenguas ahí, porque si bien no las sabrán, es bueno que las tengan de referencia y que no las pierdan nunca de vista, ¿no? Qué bueno. Otra pregunta que se me ocurre sobre el proyecto Simidic y que tiene que ver con algunos otros proyectos de bibliotecas que estuvimos relevando con Anillos de Saturno es respecto de que entiendo que hay muchas lenguas que no tienen un lenguaje escrito y que requieren a veces de un registro que tenga que ver con el audio o con el video. No sé si ustedes en Simidic o entre las lenguas vivas hoy en Bolivia encontraron esta situación o si se están enfrentando a una situación de ese tipo. Justamente en cuanto a ese tema, en verdad hay lenguas que no tienen escritura aún, pero vemos la importancia de registrar estas lenguas, ¿no? Para que de esa manera también ya se pueda hacer uso de ellas mismas, ¿no? Como decía Pedro hace un momento, la verdad es que la importancia del Simidic va a tener un alcance a nivel de Bolivia, porque ya en ILIA, como decía también Pedro, ILIA es una institución, es una organización donde hemos ido trabajando en la traducción de las interfaces en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hemos traducido el AbiWord, ¿no? Es un procesador de texto, ¿no? Al Aymara, al Quechua, y también el Firefox, ¿no? Entonces se ha ido traduciendo en esas lenguas y creo que es un aporte muy importante. Actualmente todos los profesores en Bolivia ya tienen una laptop, ¿no? Para su uso de trabajo. Entonces creo que es un paso también importante acá en Bolivia
y eso hay que aprovechar, ¿no? Y creo que instalando estos diccionarios electrónicos, ya llamamos, ¿no? En sus laptops sería muy, muy importante. Y por ende el CIMIDIC para personas que quieren movilizarse de acá a allá también es mucho más importante, creo, ¿no? Sería bueno que nos cuenten, para quien todavía no se hace exactamente a la idea del funcionamiento de la aplicación, en algunas simples palabras, cómo funciona o cómo una persona puede obtener los diccionarios y tenerlos en sus computadoras, en sus laptops o en sus dispositivos móviles, ¿no? ¿Cómo se acerca cualquier persona a Simidic y qué es lo que puede obtener allí? Quizás puede explicar eso. Ok, ¿No? sí. Sobre los celulares, uno va a su tienda de aplicaciones, que puede ser Android o iPhone, obviamente conectado a Internet, busca Simidic y le pone instalar. Es totalmente gratuita, sin ads, es GPL. Si quiere puede ver la página del proyecto, que es simidic.org. Entra a la aplicación y como no tiene ningún diccionario, le va a salir un mensaje: usted no tiene diccionarios, descargue alguno por favor, pone aceptar. Y ahí va a ver toda la lista de los diccionarios con los que ya contamos y donde van a aparecer los diccionarios que estamos creando. Entonces uno escoge los diccionarios que necesita, porque puede que uno está más ligado a la gente que habla quechua, que habla guaraní, o quiere un quechua del Perú, no un quechua de Bolivia, que también hay, y algunos o otros diccionarios que van a ir saliendo. Entonces escoge los diccionarios que va a utilizar, los descarga a su celular, y cuando ya entra a la aplicación, va a aparecer en la lista el primero de los diccionarios, pero puede escoger el diccionario en el que quiere hacer la búsqueda, si es castellano quechua o quechua castellano, y realiza la búsqueda que quiere hacer y se va a ir autocompletando mientras escribe las palabras para que pueda llegar rápido a lo que necesita. Hace clic y va a ver un poco de la traducción de la palabra. En el caso de computadoras, los diccionarios están disponibles en la página del proyecto ILIA, que es ILI. ILIA, es la ILLA guión A, ¿no? .org. Entonces ahí desde ese enlace se puede bajar estos diccionarios electrónicos. En qué formato bajan los diccionarios? O sea, ¿es un formato similar al PDF, como para llevarlo al lenguaje que más o menos todos entendemos? En qué formato yo obtengo? ¿O es como una especie de base de datos, recién contabas, donde yo pongo una palabra y inmediatamente me va dando la traducción en esa lengua originaria, ¿no? Los diccionarios están disponibles. StarDict es un programa que funciona en Windows, Linux o Mac, y GoldenDict también. Son formatos abiertos que se usan para diccionarios. Entonces, cualquier programa que lea formatos abiertos puede leer. Los diccionarios generalmente vienen en StarDict o GoldenDict, y algunos vienen también en PDF, en una versión para leer, que obviamente no tiene las búsquedas que tiene el programa, pero sí funciona como referencia. Entonces, tratamos de subir los tres formatos en todos los diccionarios, porque hay gente que tal vez no puede instalarse un programa o le cuesta y quiere un PDF, o tal vez quiere imprimirse para leer en el viaje porque no tiene otros medios. Entonces sí están los PDFs de la mayoría de los diccionarios, pero los ofrecemos en formato abierto para que con cualquier lector de diccionarios que tenga instalado en su computadora pueda leerlos. Otro de los temas sobre los que queremos conversar en Medio Mundo es sobre la gestión cultural y en este caso específicamente sobre la gestión sobre procesos que implican a la cultura digital, muy interesantes como los que ustedes están llevando adelante. Me gustaría que repasen un poco cómo nace la idea y cómo pudieron materializar, con qué apoyos, con qué tipo de equipos, cómo llevaron adelante el proyecto Simidic desde su concepción hasta el momento. En realidad el proyecto Simidic nació porque, bueno, yo soy parte de Ketanolab, somos la parte técnica que desarrolla las aplicaciones, y José es de ILIA, que es el Instituto de Lenguas Andinas Amazónicas. Y antes de eso, algunas personas de Ketanolab y gente de ILIA éramos amigos. Estábamos charlando y yo le digo: vamos, yo te ayudo a hacer un diccionario yo voy a hacer tus diccionarios para celular, le digo.
Y me dice, pero puedes convertir formatos abiertos para importar al celular. Y digo, lo vamos a ver. Y así nació la idea y pasó un mes y le digo, tengo un convertidor para celular, ahora ya podemos leer los diccionarios. ¿Qué te parece si seguimos adelante? Y él dijo, no hay problema. Y él dijo, voy a hacer toda la parte lingüística y gestión de los diccionarios como contenido. Y así nos surgió la idea y cuando nos dimos cuenta estábamos armando una presentación de la aplicación que ya estaba saliendo para Android y es donde decidimos que si bien no es sin fines de lucro y estamos viendo ahora financiamiento para avanzar, que es algo que tenía que hacerse porque nos nació como, es algo que se necesita hacer, es importante, lo haremos, o sea, y después vemos qué pasa, ¿no? ¿Y cuentan con algún tipo de apoyos del Estado, de fundaciones? ¿O por ejemplo, cómo hacen para nutrirse, para llegar a las comunidades y conseguir estos diccionarios? Me interesa que también nos cuenten un poco estos procesos, ¿no? Muy bien, muy bien. Primeramente es el trabajo que se ha hecho en ILIA, es de manera voluntaria, ¿no? La traducción de la interfaz, ¿no? De Firefox y, y también la digitalización de los diccionarios con permiso de los distintos autores. También se ha ido digitalizando en ILIA. Entonces con, con Ketanolab, ¿no? Ketanolab y ya entonces surgió la idea, como muy bien señala Pedro, y creo que todo ha sido de manera voluntaria, el Estado no ha apoyado en sí, no ha Ujú. apoyado para realizar estas actividades. Claro. Y otra cosa, creo que ahí tal vez tengamos a los amigos de Mozilla México que también los habíamos invitado para que sean parte de este Hangout y estaban un poco demorados. Ojalá que puedan sumarse a conversar con nosotros porque tenían un proyecto similar, en este caso de traducción del navegador, que ustedes me decían que también habían trabajado en la traducción de un navegador libre como Firefox dentro de estos proyectos, ¿no? Sí, eh, creo que la experiencia ha sido muy interesante, como vuelvo a recalcar, en traducir estas interfaces de los Firefox y, y creo que también ha despertado Hola, Oh, bueno, bienvenido Julio. A ver, vamos a... hola. Oye, una disculpa porque no encontraba cómo entrarle al Hangout, pero ya al fin. ¿Qué tal? Perdón, bueno, bienvenido. Ahora somos 13 multitud, como se dice, trataremos de ordenar el audio. Perdón, José nos estaba contando. Eh, Vamos a tratar de conversar. Estamos aquí entre Rosario, Bolivia y Rosario, Argentina, Bolivia y México. Le contamos a Julio que acaba de unirse al Hangout, que estábamos hablando con Pedro y con José, que tienen el proyecto Simidic de aplicaciones de dispositivos móviles y además diccionarios libres en lenguas originarias, en todas las lenguas originarias que hay de Bolivia, y que además también se habían implicado con la comunidad de Mozilla en la traducción del navegador a alguno de estos idiomas, y justamente eso nos estaba contando José. Vamos a tratar de retomar con Bolivia para que José nos termine de contar cómo se contactan con la comunidad de Firefox y a cuáles lenguas ellos pudieron traducir el navegador y la importancia que ellos encontraron en esto. Y después de eso trataremos de ir a México y conocer la experiencia de Julio. Te a, escuchamos, José. sí, sí, vamos, Barto, ¿no? Entonces, para hacer la traducción de Firefox, Amos Bato, que es parte de ILIA, es el que hizo el contacto inicial. Hay una página para voluntarios en Firefox, en Mozilla, y en esa página hay una parte especial para traductores. Entonces, él se inscribió como traductor, creó el proyecto de Quechua, hizo todo el entrenamiento para poder subir las actualizaciones, lo que le pide Firefox cada vez,
se conectó con otras personas que hacen esta traducción en el Perú, porque hay diferentes variaciones del quechua y fueron trabajando mediante la página de traducción de voluntariado de Mozilla para ir haciendo la interfaz, la prueba 1, subiendo, ver que la acepte, ver las actualizaciones de Firefox, que es un proceso que es complicado y demora tiempo cuando hay actualizaciones donde varía mucho la interfaz, pero así se fue tomando la experiencia y se pudo aprender a hacer este proceso desde la parte técnica y también desde la parte lingüística, que es un proceso de discusión muy fuerte y muy interesante que han tenido, porque las palabras técnicas no existen en esos idiomas, entonces tratan de adaptarlas lo mejor que pueden y discuten entre personas que hablan el idioma, ¿no? Qué bueno. Y hoy, ¿qué número o pueden contarnos alguna experiencia de algunas comunidades que ustedes ya han visto usando el navegador para acceder a la red, traducido en algunos idiomas? En el del AbiWord, que es el procesador de texto, sí ya hemos visto la experiencia aquí en las comunidades, ¿no? Donde se habla el Aymara, por ejemplo, ¿no? Ya niños en la escuela, por ejemplo, mira, hay una palabra muy común, ¿no? Archivo, ¿no? En Aymara. Entonces hemos tenido que relacionar con prácticas culturales para no confundir al hablante, ¿no? Entonces la discusión era cómo llamamos a archivo. Entonces hemos analizado que el archivo es un espacio donde se guarda, documentos se lleva, ¿no? Entonces en Aymara, donde se guarda y se lleva productos, etcétera, se llama epi. Es como un bulto donde se guarda objetos y también sirve para trasladar. Entonces, de esa manera se llegó a la conclusión de algunas palabras, ¿no? Entonces, las comunidades, los niños especialmente, hemos tenido la experiencia en una escuela en el área rural, cuando ve la interfaz de este AbiWord, por ejemplo, que lo utiliza, entonces ve que está escrito en su lengua. Entonces, él va relacionando eso y entra, ¿no? Y guardar, por ejemplo, y maña, que es en Aymara, y en castellano guardar, entonces va utilizando el uso ya hace del procesador de texto. Entonces, es muy interesante, Eduardo. La verdad es muy interesante, como decís, José, la experiencia. Y bueno, los invito, ya conocimos Simidic, pero vamos a conocer la experiencia de México, del equipo de Mozilla México, que nos va a contar Julio sobre las traducciones en las que ellos vienen trabajando del navegador Firefox a lenguas originarias allí en México. Bienvenido, Julio. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, en el equipo de localización de la comunidad de Mozilla aquí en México, en conjunto con otros traductores de otros países, actualmente tenemos liberado 30 paquetes de idiomas de Firefox en lenguas indígenas de diferentes países que son desde México, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Belice, entre otras que ya están por llegar. Nosotros comenzamos alrededor de ya casi 4 años, donde iniciamos con una sola lengua y nos hemos dado cuenta de la manera de cómo podemos acercarnos a ellos, cómo podemos nosotros permitirnos a que ellos nos contacten y que se acerquen. Estamos creciendo bastante en integrar nuevos equipos en lenguas que son traductores, nos ayudan a traducir Firefox en lenguas indígenas, donde curiosamente la mitad son o son estudiantes o ya egresados de las licenciaturas de informática o computación, y la otra mitad son lingüistas, pero lo interesante es que todos ya son profesionistas, ¿no? O están o están acabando la carrera. Y bueno, No sé nosotros... Sí. ¿Me escuchas? Sí, te he escuchado perfecto. Continúa hablando. Sí, perfecto. Bueno, nosotros lo que hacemos es, en un principio, cuando logramos contactar con algún hablante de una lengua indígena, siempre les invitamos a participar en el proyecto de Firefox y a traducir el navegador, ¿no?
y siempre es como que cuando el traductor recibía todas las traducciones que había que recibir y traducir, pues como que se encontraba, nos damos cuenta que el traductor voluntario pues como lo veía que era demasiado trabajo, ¿no? Y era muy difícil que continuara y dejaba de participar con nosotros. Ahora lo que hacemos nosotros es agarramos las primeras cadenas de texto que el navegador te muestra al abrir o al abrir el menú o ver las pestañas. Los primeros mensajes que el usuario ve en el navegador las tomamos y les enviamos por correo. Entonces a los traductores les ha sido de manera fácil pues, traducir, o sea, desde el correo a descargar todas las cadenas de texto y utilizar una herramienta y empezar a traducir, ¿no? Entonces, bueno, hemos encontrado ese mecanismo que funciona en hacerle de manera muy fácil la inclusión de esos equipos de traducción con el proyecto de traducción de Firefox a lenguas indígenas. Ahora estamos con un nuevo mecanismo que es curioso cómo nos ha funcionando en encontrar nuevos hablantes de lenguas indígenas. Y es muy simple, es en Facebook. En Facebook tú puedes encontrar en la barra de búsqueda, tú puedes el nombre de una lengua indígena, pones espacio, idioma o language y te aparece una página de las lenguas indígenas que existen, ¿no? Y curiosamente encontramos que hay personas que ponen en su perfil que hablan esas lenguas indígenas. Entonces nosotros estamos contactando ya de manera directa, estamos acelerando mucho estás acelerando la inclusión de nuevos hablantes de lenguas indígenas al proyecto. Actualmente tenemos liberados 30 paquetes de idiomas y para finalizar el año queremos llegar a un total de 50 y de las que vengan, por supuesto. Ahorita yo me encuentro en la ciudad de Toronto, aquí en Canadá. La Fundación Mozilla organizó lo que es un summit global y nos encontramos con varios equipos de Mozilla de Latinoamérica y estamos por iniciar un nuevo, o sea, para concentrar todos esos esfuerzos de localización y traducción a lenguas minoritarias. Vamos a crear un nuevo grupo o lista de correo que muy pronto va a estar disponible el acceso y a la mano de todos. Es la comunidad de Mozilla nativo, el cual es, como repito, es concentrar los esfuerzos por traducir y localizar Firefox a las 6.000, 7.000 lenguas que hay alrededor del mundo. Y es la propuesta que queremos llegar como Mozilla nativo. Bueno, realmente conozco el trabajo de la Fundación Mozilla y me parece que es muy interesante lo que ustedes están haciendo. Yo no sé si vos conocías el trabajo de CIMIDIC allí en Bolivia, que además de traducir el navegador, están trabajando en estas aplicaciones de diccionarios de lenguas originarias, al menos de esa zona de Sudamérica. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien, Julio? Sí, a ver, te escucho. No, te preguntaba si tenías idea o conocías el trabajo de CIMIDIC en Bolivia y estos diccionarios en lenguas originarias que ellos estaban generando, y si pensabas que hay alguna posibilidad de integración o de apoyo de Fundación Mozilla para este proyecto. Bueno, me encuentro una serie de proyectos y diccionarios. No he tenido la fortuna de conocer quiénes son los que lo están coordinando y pues en la manera que podamos colaborar y apoyar, nosotros con mucho gusto. Y podemos como que empezar a vincular, a compartir los enlaces, ¿no? Ese es el navegador, esa es la Wikipedia, ese es el diccionario, entre los proyectos que existan, claro, para generar más herramientas que ayuden a reforzar y preservar las lenguas. Bueno, me gustaría escuchar de parte de los dos, quizás volvemos a Bolivia por unos minutos, así como antes José nos contaba, alguna experiencia o anécdota del uso de CIMIDIC o del uso de alguna de las herramientas en una comunidad. Si ustedes tienen alguna pequeña experiencia o anécdota que les parezca muy significativa, que puedan compartir con nosotros. No sé si José o Pedro. En mi experiencia personal,
la verdad, cuando creamos el CIMIDIC, porque yo no hablo quechua, ni aymara, ni guaraní, o sea, ninguna de las tres lenguas que están inicialmente en el CIMIDIC, justamente me tocó viajar cerca de Copacabana y llegué a una comunidad donde la gente me hablaba en quechua y yo realmente, o sea, me empezaron a decir algunas palabras y digo, momento, ¿qué significa esto? Y decidí ver algunas palabras para poder comunicarme, porque estaba comunicarme con algunas personas. Y más las señas y algunas palabras, fue interesante porque creo que me fue más fácil comunicarme. Entonces, si bien no entendía muy bien lo que me decían, o sea, cuando me hablaban leve, o sea, me decían una palabra y yo buscaba, digamos, con más o menos entre las asociaciones en el celular y decía, ah, creo que me está hablando de esto. Entonces, era como que más o menos puedo comunicarme, o sea, sé que no era lo óptimo, pero me ha ayudado mucho y era, además que le muestro y me dice, no, se escribe, me dice así, y me lo borra y me lo empieza a escribir su hijo, porque él no podía usar el celular, y me lo empieza a escribir en mi celular, en el diccionario, y más o menos nos comunicamos muy lento, pero como que él me decía esto y yo le decía esto otro con el celular, y su hijo que escribía las palabras en quechua porque yo no podía escribir y era como que súper interesante. Claro que era un proceso comunicativo muy lento, pero era mucho mejor que el tema de hacer señas, ¿no? Para algunas Ujú. cosas. Sí, Y bueno, lo interesante era que, por ejemplo, ahí no hay internet y no había ni señal de teléfono, o sea, de casualidad, o sea, tienes el teléfono de apoyo como juguete, porque no llamas, no puedes usar internet, es prácticamente, tienes tus aplicaciones de entretenimiento y nada más. Y es bien interesante ver cómo ahí funciona. Y ahí yo me di cuenta que puede servir para que cuando tú vas a planificar una visita a una comunidad, puedas tener ciertas palabras o empezar o armar con ayuda del diccionario y tal vez un poco del internet o algo, ciertos, ciertos mensajes que necesitas saber para la comunidad, porque no todo el mundo habla español o no habla bien, y hay algunos temas, especialmente a veces técnicos, que quieres traducir, y para eso sí te va a ayudar el diccionario, ¿no? Que es la experiencia que fue muy bonita que vimos, y la otra que yo vi fue en las demostraciones que hace Ilia, porque yo los conocí prácticamente cuando mostraban la traducción de Firefox a quechua, que es el mismo proceso que están haciendo en México. Y justamente estaban hablando con los cepos, que algunas personas de los cepos, que son los consejos de pueblos originarios en Bolivia, y cómo ellos veían el hecho de que esté en su lengua y decían, pero instalámelo en mi computadora, yo quiero tener mi Firefox en quechua, o sea, el tema de cómo esas personas que sí están trabajando por sus lenguas sienten así como como se aferran a que está en su lengua y dicen, este es mío porque está en mi lengua, esa pertenencia que vimos, digamos, de las personas que dirigen estos pueblos originarios, cuando ven algo en su lengua, o sea, sienten como una pertenencia y dicen, quiero porque es en mi lengua y es mío, es para mí. Y creo que eso es lo más, el sentimiento más bonito, ¿no? Y el sentimiento también que presenta Mozilla con todas las lenguas que traduce, ¿no? Que la gente sienta pertenencia y no esté obligada a conocer otro idioma, sino que Mozilla se adapte a ellos, ¿no? Que ellos se tengan que adaptar a Mozilla, ¿no? Que es lo que qué- me gusta mucho también del proyecto que presentaron en México. Eh, muy quería, buena la experiencia. Sí, José. O disculpa, Edward, Fernando. quería añadir algo más, ¿no? El amigo Amos Bato es un norteamericano que aquí en Bolivia ya lo han adoptado como hijo de indígena porque se preocupa también por esto de las lenguas, ¿no? Eh, la experiencia muy bonita con él. Acá en Bolivia, las reuniones ya desde el Estado, ¿no? Como ya las lenguas son oficiales, el gobierno pide que las reuniones en las comunidades se hagan en su lengua, ¿no? Entonces, en una de esas lenguas, fuimos con Amos Bato a una de las reuniones, todo era en Aymara. Entonces, Amos Bato llevó su Simidic, ¿no? Su celular. Entonces, a lo que podía, anotaba las palabras para poder entender de qué trataba la reunión. Entonces, creo que el uso es muy importante, ¿no? Para personas que quieren aprender la lengua o quieren entender la lengua, ¿sí, no? Entonces, es muy importante el uso en las comunidades también. Como decía Clara- Pedro, cl- sí, claramente, claramente. Y entonces vamos a escuchar a Pedro también, que seguramente debe tener alguna experiencia desde Mozilla México
tan bonita como la que ustedes nos están compartiendo desde Bolivia. No sé si, Pedro, esta situación que nos cuentan, Julio, perdón, esta situación que nos cuentan José y Pedro, ¿te suena familiar? Bueno, mi contacto con los traductores ha sido un poco más online, pero sí me ha pasado la experiencia de cuando se da la oportunidad de ir a un pueblito de alrededor de la ciudad donde vivo, en Mérida, Yucatán. Pues me encuentro, ¿no?, que en los lugares públicos que comparten internet inalámbricos, siempre hay grupos jóvenes que están ahí utilizando internet con sus laptops. Entonces, en ese caso, por donde yo vivo, está en la comunidad mayense. Entonces, me ha sumado a ver qué navegador están utilizando, y me he encontrado con personas que están utilizando el Firefox en maya. Pero sí he tenido una serie de experiencias desde que la lengua de la comunidad no está clasificada correctamente, clasificada o catalogada correctamente según según las organizaciones que se dedican a preservarlas. Entonces, se requiere mucho trabajo todavía para reconocer que son lenguas distintas a cómo las clasificaron, o incluso con lenguas que apenas están escribiéndose. Y he visto cómo es el proceso y la evolución de cómo se crea una escritura, o incluso también esfuerzos para revivir la lengua de una región, o sí, no, una serie de cosas que aprendo mucho. Por ejemplo, cuando llega alguna crítica hacia el proyecto es común o típico que llega a personas que desconocen el tema, que dicen, no, pues primero darles computadoras, ¿no? ¿Para qué traducirles el navegador? Y pues yo les digo, bueno, nosotros alrededor a la semana tenemos 200 descargas, que es como al mes 800 personas ya están descargando el Firefox en lenguas indígenas. Y pues este último mes tuvimos alrededor de 500 personas que quieren colaborar con nosotros. O sea, tenemos un formulario de contacto y la gente nos contacta y dicen, queremos ayudar en la traducción, ese es mi nombre, o sea, yo me llamo, o sea, ese es mi nombre, ese es mi correo. Y pues son muchas personas que nos han contactado y tenemos mucho que hacer, ¿no?, para coordinarnos mejor. Porque son muchos los que quieren ayudar y todos hablan lenguas indígenas. Qué bueno. La verdad, nosotros desde Anillos de Saturno y en nombre del proyecto queríamos hablar sobre no perder estas identidades, no perder estas lenguas, la posibilidad de generar accesibilidad, y creo que los de ustedes, uno en Bolivia y otro en México, son dos grandes proyectos con colaboración global en ese sentido, y no nos queda más que felicitarlos, que agradecerles por compartir este hangout, este espacio con nosotros, a la gente, y no sé si quieren, para cerrar, conversar algo entre ustedes, o también invitar al público que después pueda ver los resúmenes de estos hangouts a colaborar con los proyectos y saber cómo pueden hacerlo. No sé si en Bolivia podemos volver a retomar el contacto ahí con José y Pedro. Sí. Sí, bueno, primero, o sea, nos gustaría preguntarle a Julio, porque nos pareció muy interesante el hecho de los voluntarios. La verdad, en Bolivia el tema de voluntarios para lenguas es un proceso que ha sido muy complicado. Hugo, por ejemplo, que trabaja de Mozilla Bolivia en Santa Cruz con otras lenguas de tierras bajas, igual tiene hartos problemas de voluntarios que apoyen a la traducción, y me gustaría saber cómo ha hecho su difusión del proyecto y cómo ha buscado los voluntarios, cuál ha sido ese nexo para que la gente diga, yo quiero apoyar, tienen mi apoyo, y ayude a la traducción, inicialmente no de Firefox, porque hay muchas cosas que traducir como Thunderbird y otros programas aplicativos que son libres. Si nos pudiera compartir esa experiencia, yo creo que para nosotros sería muy útil, no solo para que su experiencia también se pueda replicar aquí, también pueda crecer el número de traducciones, tal vez no solo de quechua y algunas otras, y guaraní, sino a otras lenguas, ¿no?, de Firefox en Bolivia. Escuchamos, Julio. Bueno, a mi experiencia es encontrar la manera de cómo hacérselos de la manera más fácil a los traductores.
Eso es para incluirlos en el trabajo. Como comentaba, en un principio, cuando le damos todo el trabajo de traducción, veían que eran, o sea, casi 30.000 palabras a traducir, y pues llegaban con lo pensaban bien y decían, no, es que no tengo tiempo. Pero a nosotros, a tomar los textos principales y al enviárselos por correo, hay que nos responden el mismo día, o nos traducen hasta la siguiente semana, si nos va bien. Entonces, y con esos textos creamos el paquete de idioma en el cual lo subimos y lo compartimos. Entonces, ellos de manera muy rápida encuentran que, o sea, lo instalan y ven su navegador ya traducido. Entonces, se empoderan del proyecto y ya se incluyen en él, ¿no? Entonces, primero es encontrar el mecanismo en el cual les vas a ayudar a hacerlo más fácil la traducción. Segundo es, pues, buscar muchos canales, medios, subirlos en un sitio y concentrarlos ahí todos. Lo padre de esto es que el trabajo de uno o dos personas puede ayudar a contagiar y a entusiasmar y motivar a otros pueblos, a otras personas también a traducir. Nosotros tenemos ya como 4 años en el proyecto, ¿no? Y pues en 4 años ya estamos encontrando la manera de cómo permitir que nos encuentren. Ahorita les comentaba que un proceso muy rápido para encontrarlos a ellos es en el Facebook. Pones en la barra de búsqueda el nombre del idioma y hay una página oficial de Facebook que dice que es para el idioma, para ese idioma específico, y dice cuántas personas lo hablan. Entonces tú puedes contactar con esas personas que lo hablan. Facebook te cobra por contactar de manera directa. Pues bueno, ya todos están conectados, es cuestión de ahora ya encontrarlos también, y también dejarse encontrar, ¿no? O hacerlo más fácil también que ellos te encuentren. Qué bueno, son unos buenos consejos que tienen ahí José y Pedro para aplicar a Simidic seguramente y a los proyectos que tienen ahí en común con Firefox, ¿no? Sí. ¿Puedes repetir, perdón? No, que decía que estos son unos buenos consejos para que puedan aplicar en las comunidades de Bolivia, José y Pedro, sí, a Simidic y a los proyectos en común que tienen con Firefox. Sí, claro. No sé qué les parece a ustedes, José y Pedro. ¿Estamos escuchando? Sí. Perdón, ¿nos puedes repetir? No, que qué les parecieron los consejos de Julio y si les parecen aplicables para sus comunidades. Primeramente un saludo allá a la distancia a Julio y felicitarle por el trabajo que están realizando allá en México. En verdad, a veces esto del voluntariado es muy complicado también acá en Bolivia, pero hay que buscarse maneras, creo, ¿no?, para llegar a la sensibilización de algunos compañeros del mundo, ¿no?, de estas lenguas. Creo que también hay que buscarse maneras, pero muchas felicidades aquí a Julio, ¿no? No, muchas gracias, ¿no? Y también ustedes, es aplaudible todo el esfuerzo que están haciendo también. Ustedes también están ayudando a motivar a más personas con el trabajo que están haciendo. Y es muy importante, ¿verdad?, estos proyectos. Bueno, nosotros desde aquí, desde Argentina y en el proyecto Medio Mundo, queremos darles las gracias por participar de este primer Hangout, invitarlos a dentro de unas semanas visitar los anillosdesaturno.org, donde habrá muchas más de estas participaciones debatiendo sobre distintos temas, sobre cultura digital y cultura en red, como parte del quinto Congreso Iberoamericano de Cultura, donde además estarán participando Simidic como el proyecto elegido de Bolivia muy merecidamente. Así que felicitarlos a ambos por el trabajo, agradecerles el trabajo, agradecerles la participación, saludarlos y luego invitarlos a difundir también este proyecto Medio Mundo, donde queremos que el congreso que va a suceder en Zaragoza para debatir cultura digital se amplíe y aprovechar estas mismas herramientas para debatirlo desde todos nuestros lugares, como lo estamos haciendo ahora desde Argentina, Bolivia y México. Así que un saludo, una despedida de cada uno y ya creo que estaríamos cerrando este primer Hangout. Vamos a Bolivia, como para hacer el cierre de José y Pedro.
Bueno, bueno, de mi parte, muchas gracias, Eduardo, por la conexión y también a Julio allá en México. La verdad, el trabajo que se está haciendo es muy plausible para nuestros países, ¿no? Y para el mundo indígena también del mundo. Es que muchas felicidades también, Eduardo. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas felicidades. Agradecemos el haber participado en el primer Hangout. Espero que yo pueda verlos a ustedes en el Congreso Iberoamericano y que podamos unirnos más todas las personas que trabajamos en pro de Iberoamérica y de nuestra cultura para no solo discutir, sino tal vez generar proyectos y ver cosas que se pueden hacer para beneficio de todos, ¿no? Seguramente. Julio, en México, ¿qué dices? No, pues muchas gracias por el espacio en el Hangout. Cada vez que cuando requieran platicar, pues súper dispuesto, tanto o sea, un servidor como todos los equipos de traducción. Si quieren pues encontrar, ¿dónde encontrar los paquetes de idiomas? Es en mozilla-mexico.org.mx para que le echen un ojo. Y hay un video también muy interesante. No, pues muchas gracias, Eduardo. Igual felicidades por ese espacio y organizar ese hangout. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos despidiendo y los esperamos próximamente para este proyecto Medio Mundo de los Anillos de Saturno.org. Un saludo hacia México y Bolivia, amigos. Chao.